¿Puedes creer que este es nuestro último estudio juntos? Bueno, al menos para esta serie. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacer con toda la información que han aprendido a lo largo de estos estudios? Aquellos que han estudiado conmigo antes saben que me encanta compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. No se trata de ser parte de mi iglesia. Claro, yo estaría muy feliz si usted decidiera ser parte de mi iglesia, pero ese no es el punto. Sin embargo, creo que la iglesia es importante. Y por esta razón, creo que es importante para nuestro último estudio entender un poco más el concepto de iglesia y cómo a lo largo de la historia se convirtió en lo que es hoy. Las instituciones religiosas y los líderes a través de los siglos han abusado del poder y le han dado un muy mal nombre a la iglesia y a Dios. De hecho, la mayoría de las personas hoy en día eligen no ser parte de una iglesia. Y lo entiendo, lo comprendo. Y de hecho, esa es una de las mayores razones por las que me hice atea. Sin embargo, contrariamente a lo que mucha gente cree, fue Cristo quien creó la iglesia. Y si lo hizo, es porque la necesitamos. Jesús es la roca sobre la que se construyó la iglesia. Matt 16:18. Dios sabe que necesitamos comunidad. Fuimos creados como seres relacionales y nos necesitamos unos a otros para crecer. La iglesia está formada por humanos y somos un gran desastre, pero es a través de lo bueno y lo malo que podemos ayudarnos mutuamente a crecer. Pablo nos advierte que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortemos unos a otros y mucho más a medida que se acerca el día del Señor. Heb 10:25. Jesús mismo estableció iglesias por toda Judea, Galilea y Samaria antes de dejar esta tierra, y después de su partida, el Señor añadía diariamente a la iglesia a los que se iban salvando. Ec 2:47. Esta iglesia inicial no tenía denominación, era una sola iglesia de Dios. Y los discípulos trabajaron duro para construir esta iglesia. Colosenses 1:18 nos dice que fue organizada y la gente se hizo parte de ella a través del bautismo. Primera con 12:13. Con el paso del tiempo, mucho de lo que no estaba en la Biblia comenzó a entrar en la iglesia. Después de la muerte de Cristo, los discípulos continuaron manteniendo en la iglesia lo que estaba de acuerdo con lo que habían aprendido de Jesús y de las Escrituras. Los vemos teniendo reuniones como en el Concilio de Jerusalén. Y las cartas que enviaban a las iglesias donde luchaban por mantener la pureza de la iglesia. Pero después que los discípulos murieron y no había nadie que conociera a Jesús o a los discípulos directamente, lenta pero seguramente, las creencias paganas comenzaron a infiltrarse en la iglesia. Les voy a dar una lista de cosas que empezaron a entrar, ideas y doctrinas que empezaron a llegar a la iglesia desde aproximadamente el año 300 hasta el 1200. Bueno, hubo incluso más tiempo hasta los 1900. Todavía teníamos cosas que venían, pero la mayor parte vino a través de este periodo desde el 300 hasta el 1200. El primero fue, por cierto, el primero que yo sepa, que está registrado en los libros de historia y demás. ¿Ok? En el 300 fue el bautismo infantil, también alrededor de la misma época, oraciones a los muertos y encender velas a los muertos también. Esto fue un error porque en ese momento los cristianos, debido a que estaban siendo perseguidos, se reunían en cuevas y ese era el mismo lugar donde enterraban a sus muertos. Así que, debido a la confusión, la gente fuera del cristianismo pensó que los cristianos también adoraban a los muertos. Pero originalmente no lo hacían. Luego, todavía en los 300, tenemos la primera vez que se creó una ley dominical. Esto fue a través de Constantino. Él era un adorador del dios Sol, así que fue más fácil para él y la gente que lo siguió transferir las oraciones del sábado, que era el sábado, al domingo porque era el día del sol. Pero esto no fue una ley que se hizo cumplir hasta el 364, fue como 40 años más tarde. En el Concilio de Éfeso fue la primera vez que se le dio a María el título de Madre de Dios. Y en el Concilio de Calcedonia se dijo que María, incluso después de dar a luz a Jesús, permaneció virgen. En el año 538 es cuando la Iglesia Católica se convirtió en una religión oficial y creó la supremacía. En el 600 se decidió que la misa solo se podía hacer como en el estilo gregoriano, que era en latín y con el sacerdote de espaldas al pueblo. En el Concilio de Nicea, esto ya a finales del 700, se decidió que el culto a los santos era oficial. Ya ocurría, pero ahora era oficial. En el año 1000 aproximadamente es cuando tuvieron el agua bendita. Si no estás familiarizado con el concepto, es cuando el sacerdote reza sobre esa agua. Esa agua puede hacer milagros.
Y el rosario son esas pequeñas cuentas que la gente cuenta sus oraciones a través de esas cuentas. En el siglo XI fue cuando se decidió que los sacerdotes ya no podían casarse, tenían que ser solteros, y estoy seguro que esta fue una decisión financiera para ellos. A finales del siglo XI vemos más de la venta de indulgencias para la salvación. Y en el 1200, dos cosas importantes sucedieron, fue la confesión a los sacerdotes. Así que la gente ya no podía ir a Dios directamente, pero ahora tenían que ir a través de un ser humano y esta transubstanciación. Esa es una palabra difícil, transubstanciación. Esta era una creencia que cuando rezaban por el pan y el vino, no era solo un simbolismo, pero creían que en realidad se convirtió en la sangre y el cuerpo de Cristo. En el siglo XII, después de casi 1000 años. Creencias paganas entrando en la iglesia. Ahora la Biblia está prohibida, y en 1231 vino la Inquisición. O haces lo que decimos, hazte católico o te mataremos. En el 1500 es cuando los libros apócrifos, estos son libros que incluso en la Iglesia Católica, dicen que estos no son libros inspirados, pero son buenos libros. Y estos fueron libros que se añadieron a la Biblia cristiana. En 1500 es en el Concilio de Trento, es el concepto del purgatorio. Y luego, en los años 1870, fue cuando se decidió que cuando el Papa hablaba desde su oficina oficial, venía directamente de Dios. Entonces fue la infalibilidad papal. Y en los años 1950 se decidió que cuando María moría iba directamente al cielo. Lenta pero segura, la iglesia que Cristo había comenzado era apenas irreconocible, pero el dominio de una religión que no era la de Dios no duraría para siempre. Daniel 7:25 predice que el poder de esta religión, su dominio solo duraría 1260 años, y entonces recibiría una herida mortal. La historia nos dice que el Vaticano obtuvo el poder final en aproximadamente AD 538 y reinó hasta 1798. Cuando el emperador Napoleón llevó al Papa Pío VI al cautiverio, y el Vaticano perdió su estatus de poder civil autónomo. La herida mortal profetizada en Apocalipsis 13:3. El largo periodo de oscuridad hizo que el cristianismo, según Cristo, casi desapareciera. Pero Dios siempre ha cuidado de su pueblo y de su mundo. Apocalipsis 12:6 nos dice que Dios cuidaría de su iglesia en el desierto, escondida mientras reinaba el falso cristianismo. Durante este periodo, un pequeño grupo de personas que más tarde se conoció como los valdenses, por el nombre de su líder, se escondió en los Alpes de Italia, Suiza y otras partes de Europa. Tenían acceso a partes de la Biblia y las apreciaban más que a sus propias vidas. Pasaban el invierno escondidos en las montañas, haciendo copias manuscritas de las Escrituras, y durante el verano bajaban de los Alpes. Conseguían trabajo en los mercados, y cuando encontraban la oportunidad de compartir su fe, lo hacían, arriesgando sus propias vidas. Muchas veces los romanos descubrían las aldeas de los valdenses y mataban a cada uno de ellos. Tuve el privilegio de visitar un pueblo valdense en las montañas de Italia, y en este pueblo en concreto, la mayoría de los aldeanos fueron asesinados en una cueva donde se escondían de los romanos. Es asombroso que gracias a la valentía de gente como los valdenses, hoy tengamos la Biblia. Fue a través de gente como ellos que lentamente la luz de Dios y su verdad comenzaron a brillar de nuevo, y comenzó la Reforma. Alrededor del año 1415, Hus descubrió que la obediencia debe ser solo a Dios, no a la iglesia, si la iglesia no está siguiendo a Dios. Sus seguidores fueron conocidos como los husitas. Cerca del año 1530, Lutero escribió las 52 tesis y las colgó en la puerta de su iglesia, provocando un gran caos y casi su muerte. Vea la película sobre Martín Lutero, es muy perspicaz. Descubrió a través de la Biblia que la salvación era por la gracia de Cristo, no por las obras. No quería abandonar su iglesia ni destruirla. Quería reformarla, pero era imposible. Pronto sus seguidores fundaron la iglesia luterana. Restauró una parte de la verdad de Dios,
pero no fue lo suficientemente lejos. Alrededor del año 1541, Calvino aprendió sobre el crecimiento en Cristo y fue el fundador de la Iglesia Presbiteriana. Roger Williams, alrededor del año 1638, notó en la Biblia que los bebés no debían ser bautizados. Fue el fundador de la Iglesia Bautista. Alrededor del 1784, Wesley se dio cuenta de que la santidad era importante. Hasta ese momento, en la Iglesia cristiana, se creía que lo que uno hacía en la carne no afectaba a su alma ni a su salvación. Wesley también desarrolló el estudio sistemático de las Escrituras, algo así como lo que hacemos hoy en día. Desarrolló un método de estudio. Es el fundador de la Iglesia Metodista. Cada uno de estos grandes líderes ayudaron a traer de vuelta la verdad de Dios al mundo. El problema fue que en vez de unir todos sus nuevos descubrimientos, siguieron haciendo nuevas denominaciones. Aproximadamente en los años 1830, un predicador bautista llamado William Miller aprendió de las Escrituras que Jesús iba a ir a la tierra. Predicó con tal poder e hizo tal efecto en la gente que 3 de cada 4 estadounidenses de la época escucharon su mensaje. Creó el segundo avivamiento más grande en la historia de los Estados Unidos, pero cometió un error, aunque fue porque otros lo presionaban. Pero dio la fecha para el regreso de Cristo el 22 de octubre de 1844. La gente vendió todo lo que tenía, se despidieron y esperaban el regreso de Jesús. Fue un movimiento que sacudió al país. Cuando Jesús no regresó, el día siguiente es conocido como la mayor decepción. Cuando la gente se dio cuenta de que Jesús no iba a volver, muchos volvieron a sus iglesias. Otros renunciaron completamente a la fe. Otros empezaron a espiritualizar el evento, como si Jesús regresara en espíritu a ellos. Y un grupo muy pequeño de personas decidieron volver a las Escrituras. Se dieron cuenta de que debían haber malinterpretado algo, porque las Escrituras nunca se equivocarían. Cuando volvieron a estudiar, se dieron cuenta del error de Miller. Hubo un gran evento que tuvo lugar en esa fecha, pero no fue el regreso de Cristo, sino el comienzo del juicio. Vea el video de la lección 15 y entenderá exactamente lo que sucedió en esa fecha. Después de este gran descubrimiento, decidieron ver en qué más podían estar equivocados, y decidieron comprobar varias de las doctrinas cristianas en las que creían. ¿Eran realmente ciertas? ¿Eran realmente bíblicas? Recuerde, este era un pequeño grupo de personas de muchas denominaciones diferentes: metodistas, presbiterianos, bautistas, Conexión Cristiana y otros. No estaban tratando de iniciar una nueva religión. Solo querían saber qué era realmente bíblico y qué había sido influenciado por los más de 1000 años de poder papal. Dios los guió y descubrieron mucho de lo que estudiamos en esta serie de estudios bíblicos. Descubrieron la verdad sobre la muerte, el infierno, la importancia de entender el santuario, que no solo era importante para el pueblo judío, sino para todo el pueblo de Dios. Comprendieron que todos los 10 mandamientos son importantes, incluyendo el 4º mandamiento, el sábado de séptimo día y el regreso de Cristo. Cuando hicieron todos estos descubrimientos, regresaron a sus iglesias, pero la iglesia se negó a aceptar sus nuevos descubrimientos, y algunos de ellos fueron expulsados de la membresía de la iglesia debido a su nueva creencia. Al verse obligados a abandonar sus iglesias, empezaron a reunirse. Unos años más tarde, se sintieron de nuevo forzados, pero ahora a organizar su iglesia, lo que nunca fue su intención. En realidad, estaban en contra de la organización eclesiástica, pero no tenían otra opción. En los años 1860, decidieron dar un nombre a esta denominación. Debido a la importancia del regreso de Cristo y al descubrimiento de la importancia del séptimo día, se autodenominaron Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Quiénes son la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Son cristianos protestantes que creen en todo lo que la otra iglesia protestante creía: obediencia en Dios como los husitas, salvación por gracia como los luteranos, crecimiento como los presbiterianos, bautismo de adultos como los bautistas, santidad y métodos de estudio de las Escrituras como los metodistas, agregando a sus nuevas creencias y descubrimientos, que era el regreso de Cristo, el estado de los muertos y el infierno, el santuario y el sábado. Más o menos, simplemente combinaron todo lo que estaba bien de las otras denominaciones en un solo lugar. Cuando estés buscando una iglesia, recuerda: un cuerpo y un espíritu. Como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas,
y en todos vosotros. F 4:4-6. Las iglesias pueden ser muchas, pero Dios es uno y su verdad tiene que ser una. No sigan lo que digo. Aprende las doctrinas correctas. Encuentra la iglesia que sigue eso. Si tu iglesia sigue una doctrina que no está en las Escrituras, vete. En Juan 10:16, Jesús dice que también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Que el amor y la sabiduría de Dios estén contigo. Mientras tomas tu decisión, sé fiel y busca ayuda si la necesitas.